Es una herida que no sangra. La sientes dentro, no en la piel, sino en el alma. Cuando alguien te castiga con su silencio, es un arma. Un golpe sin palabras. Duele porque ataca algo básico. La conexión. De repente, sin aviso, esa persona deja de responder. No hay una discusión, solo un vacío. Un silencio denso y pesado. Pasan las horas, y luego los días. La incertidumbre crece y te preguntas qué hiciste mal. Tu mente corre a 1000 por hora, buscando una respuesta que no llega, y la ansiedad se apodera de ti. Esta duda constante, esta falta de cierre, puede ser más dolorosa que cualquier palabra dura. Entonces, ¿qué es exactamente el silencio como castigo? Es una táctica de manipulación donde alguien retira su comunicación para controlar o castigar. Aunque la intención sea evitar un conflicto, el resultado es un profundo sufrimiento. Es una forma de poder que no necesita levantar la voz. Necesitamos señales para sentirnos seguros. Cuando desaparecen, nuestro cerebro entra en alerta, interpretando la ausencia como un peligro, y la ansiedad se dispara. Surgen pensamientos negativos. Me ignora porque ya no le importo. No soy lo suficientemente bueno. Estas ideas erosionan tu autoestima. El silencio como castigo funciona porque explota nuestra necesidad de conexión. Cuando alguien se retira emocionalmente, sentimos pánico. Una sensación de abandono. Esta urgencia por arreglarlo nos vuelve vulnerables, otorgando a la otra persona un enorme poder y control. El silencio también sirve para eludir responsabilidades. En lugar de escuchar o admitir errores, la persona lo impone para evitar una conversación incómoda. Se convierte en un muro que bloquea el diálogo, dejándote con la culpa y la confusión. Esta táctica puede ser muy sutil, a veces con pequeños gestos. Mirar hacia otro lado, o responder con monosílabos fríos, creando una hostilidad silenciosa. Frases que parecen inofensivas, si se usan para castigar, son parte del patrón. El silencio funciona porque nos hace dudar de nuestra propia realidad. ¿Soy demasiado sensible? ¿Quizás el problema soy yo? La persona que manipula se aprovecha de esta duda. No necesita decir nada para que llenemos los espacios en blanco con nuestras peores inseguridades. Así, el control se ejerce sin dejar huellas visibles, lo que hace muy difícil confrontarlo. Hay conductas claras que indican maltrato con el silencio. Una señal clave es la indiferencia sistemática, tras un desacuerdo, o cuando expresas una necesidad y te ignoran. El mensaje es: si no te comportas como quiero, te retiraré mi afecto. Te hacen sentir culpable sin palabras, con miradas frías o distancia. Pides perdón sin saber por qué, solo para que termine el malestar. El silencio se vuelve juez, y tú, el acusado. Si sientes pánico al iniciar una conversación, o si la comunicación depende del humor del otro, vives en alerta. El silencio no es calma, es control. Observa si hay un patrón, porque el silencio dañino es un ciclo. Un delito, como expresar una opinión, seguido por el castigo del silencio y tu ansiedad por reconciliar. Aunque vuelva a la normalidad, la amenaza queda. Reconocer este patrón es el primer paso para entender que no es saludable. Las razones son complejas. A veces, es miedo al conflicto. El silencio se vuelve un escudo para evitar una discusión. Otras, es un patrón aprendido en la infancia, o un acto de control extremo para doblegar tu voluntad. Pero conocer la causa no justifica el daño.
Entender puede generar empatía, pero no es excusa para normalizar el abuso. La prioridad es protegernos del daño, independientemente de las razones. Quien sufre el castigo del silencio, se siente invisible. La mente entra en un bucle obsesivo, y el cuerpo refleja el dolor con insomnio y fatiga. El silencio tóxico erosiona el respeto y la confianza. Quien lo sufre intenta arreglarlo a cualquier costo, sacrificando su bienestar, pidiendo perdón por lo no hecho, y aceptando términos injustos. El hogar deja de ser un refugio y se vuelve fuente de ansiedad. La herida más insidiosa es la culpa internalizada. Crees no merecer ser escuchado, y que tus necesidades son una molestia. La autoestima se erosiona, dejando cicatrices que perduran incluso tras terminar la relación. No todo silencio es dañino. Distingue el silencio respetuoso, que protege, del silencio tóxico, que castiga. El silencio sano se comunica con límites claros, como: necesito un tiempo para calmarme, hablemos mañana. La intención es cuidar la relación. En cambio, el silencio tóxico es vago y punitivo. Desaparece sin fecha de regreso, buscando herirte y culparte por miedo al abandono. La intención marca la diferencia. Busca crear un espacio seguro o infligir dolor. El silencio sano se siente como una pausa respetuosa. El tóxico, como abandono. Identificarlo valida tu dolor, y te permite respetar cuando alguien necesita un espacio legítimo. Comunica el impacto de forma clara, sin atacar. Por ejemplo, cuando dejas de hablarme, me siento solo o sola y confundido o confundida. Siento que me castigas con tu silencio. Aunque la otra persona lo niegue, mantente en tu experiencia. Independientemente de tu intención, a mí me duele. Al nombrarlo, dejas de ser víctima pasiva y recuperas tu poder. Es la base para construir límites saludables. Establece límites claros y firmes. No son venganza, son autocuidado para proteger tu salud emocional. Comunícalos con calma, por ejemplo: no acepto el silencio por días. Si eliges ignorarme, me alejaré para cuidarme. Poner un límite exige cumplir la consecuencia. Si no lo haces, pierde su fuerza. Será difícil, pero al mantenerte firme te dices: mi bienestar es mi prioridad. Buscar apoyo externo es fundamental. El silencio manipulador aísla y te hace dudar de tu cordura. Habla con amigos, familia o un profesional. Ser escuchado sin juicio valida tu experiencia y te da claridad. No tienes que pasar por esto en soledad. Trabaja también tu diálogo interno. En lugar de la autocrítica, repite: merezco respeto, mis sentimientos son válidos. Cuidar tu lenguaje interno construye fortaleza y te mantiene firme. A veces, toleramos el castigo silencioso por ecos de nuestra historia. Si creciste donde el silencio era una herramienta común, es posible que lo hayas normalizado, aprendiendo a romperlo a costa de tus propias necesidades. No se trata de culpar, sino de entender ese guión aprendido, para poder reescribirlo. Este entendimiento te libera y abre la puerta a relaciones más sanas, donde pedir lo que necesitas es un derecho. Reflexiona por qué te atraen estas personas. A veces, buscamos dinámicas familiares. Si debías ganarte el afecto de una figura distante, podrías repetir ese patrón en tus parejas, porque esa lucha se siente familiar. Darse cuenta rompe el ciclo. Y sobre el perdón, no es olvidar ni aceptar el abuso, es para ti,
Es soltar el rencor para que la herida no defina tu presente. Es tu liberación personal, no su absolución. El silencio usado como arma nos enseña. No todas las heridas gritan. Muchas cicatrices profundas son silenciosas. Escucha tu voz interior cuando algo no está bien. Las relaciones sanas requieren diálogo, respeto y límites claros. Si el silencio de alguien te hiere, nómbralo. No dejes que la ausencia de palabras anule tu presencia. Mantén tu voz y pon límites con calma. Recuerda, mereces claridad, respeto y relaciones donde el silencio sea paz, no castigo. Tu valor no disminuye por la incapacidad ajena de comunicarse. Si te hirieron con silencio, busca ayuda. Es valentía para reconstruir tu voz. Hablar sana, repara y libera. Defiende tu paz. Tu salud emocional importa. Y la próxima semana hablamos de algo que quizás ya has vivido sin saber cómo llamarlo. Las señales de que alguien te está alejando sin decírtelo directamente. Pequeñas cosas que pasan desapercibidas, pero que tu cuerpo ya siente. Te espero aquí.